Los discípulos de Jesús tenían un montón de debilidades espirituales. Podríamos escribir listas muy largas de errores que ellos cometieron, pero voy a hablar de unos pocos. Ellos a menudo discutían quién era el mayor entre ellos. Por ejemplo, Lucas 9:46. Pidieron a Jesús una vez que llamara fuego del cielo para destruir una aldea de los samaritanos. Lucas 9:54. Ellos no pudieron expulsar un demonio de un muchacho cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración. Esto es Lucas 9:40. Ellos dudaron si iban a tener bastante comida después de que Jesús había alimentado a 5,000. Mateo 16, versículo 9. Ellos ahuyentaron a niños que querían ver a Jesús. Lucas 18:15. Y pensamos mucho en Pedro al pensar en los defectos de ellos. Él, después de caminar hacia Jesús sobre el mar, comenzó a tener dudas y así se hundió debajo de las olas. Mateo 14:30. Y Pedro sugirió que hicieran 3 enramadas en el monte de transfiguración. Esto es Lucas 9:33. Pedro reprendió a Jesús cuando éste dijo que iban a ir a Jerusalén y ahí él iba a sufrir y morir. Marcos 8:32. Todos los discípulos se huyeron cuando arrestaban a Jesús y Pedro negó a Jesús 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas veces Jesús les dijo a ellos: "Oh, vosotros de poca fe"? Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Jesús con respecto a las debilidades de los apóstoles y sus discípulos? Bueno, no aceptó sus errores, los corrigió. Pero el tiempo de Jesús con los apóstoles no fue caracterizado por constantes denuncios o críticas, sino por la enseñanza paciente. No se rindió con los discípulos como tipos imposibles, sino les alabó cuando fuera posible. Por ejemplo, considere Mateo 19:28. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo Jesús pudo tener tanta paciencia con aquellos hombres tan débiles y confundidos y hasta alabarlos? Gran misericordia, gran amor. A veces nosotros tenemos muy poca paciencia con nuestros hermanos. A veces por asuntos de menos importancia que los conceptos erróneos de los discípulos, hablamos con sarcasmo y con arrogancia a nuestros hermanos y tratamos de ridiculizarlos. Al hacerlo, no somos como Jesús. Recordemos la paciencia y la misericordia de Jesús para con sus discípulos, a pesar de los muchos conceptos erróneos que ellos tenían. Que le imitemos a Jesús al tratar con nuestros hermanos hoy en día. Muchas gracias por ver este video. Que Dios le bendiga.